¿Vale la pena jugar Legends of Listeria? ¿Cuánto se gana en un día? NFT Games, Pasión Cripto. Legends of Listeria es un juego que está disponible para Android. Fue desarrollado por Realis Network, una compañía que se enfoca en juegos para celular, donde ya tienen un token nativo llamado LIS, que está en la red de Polkadot, el cual aún no se puede negociar, pero sí se puede guardar en las billeteras como MetaMask. Legends of Listeria es un juego que aún está en la etapa pre-alfa, por lo que aún tiene varias partes del juego que están bloqueadas, como el pase de batalla, mercado de NFTs, clanes, entre otros. En el momento tenemos 5 personajes, de los cuales 3 son gratuitos y 2 ya los podemos adquirir con el token LIS. Recordemos que cada personaje tiene diferentes ataques según sus características, donde podemos encontrar también la historia de cada personaje, lo que hace que le dé más relevancia al momento de jugar. También tenemos una parte de ítems, donde más adelante podremos adquirirlos en el mercado y venderlos como NFTs, por lo que este juego es bastante curioso, ya que en la jugabilidad Legends of Listeria combina 2 géneros, los cuales son MOBA y juegos de disparos, donde siempre vamos a encontrar 2 equipos, cada uno conformado por 3 jugadores, y las partidas son cortas, ya que duran 2 minutos y medio, por lo que el juego está simplificado a un partido donde nos enfrentamos a las habilidades de los otros jugadores y los personajes, donde cada personaje cuenta con una barra de vida, 3 ataques, los cuales luego de ser usados tienen un tiempo de recarga y un botón para desplazarse rápidamente, por lo que Legends of Listeria también es un juego donde la estrategia cuenta para derrotar al enemigo, ya que en caso de tener la barra de vida baja se debe dejar de atacar, pero esto es difícil, y si mueres las gemas quedarán sueltas, donde cualquier equipo las puede agarrar, pero revives rápidamente. Además se encuentran una especie de pastos altos donde los personajes se vuelven completamente invisibles para el enemigo. El modo de juego consiste en obtener gemas, las cuales se producen en la mitad del mapa de batalla cada 5 o 6 segundos, donde cada equipo debe recolectarlas, y se mostrará la cantidad recolectada por cada equipo en la parte superior de la pantalla, donde la cantidad máxima y requerida para ganar es de 10 gemas, ya que al recolectarlas empieza una cuenta regresiva de 15 segundos, y si en este lapso de tiempo el equipo no pierde ninguna gema, gana automáticamente la partida. Sin embargo, si muere un miembro del equipo que tenga gemas, las gemas quedarán en el lugar de la muerte y así cualquier equipo puede recogerlas. Luego de cada partida se asignan los puntos de clasificación que irán a una barra de progreso. También encontramos que luego de cada victoria se entregan 0.1 LIS, de lo que ya hablaremos. Si quieren jugar Legends of Listeria, les dejamos el enlace a la Play Store en la descripción. Opinión: Legends of Listeria es un juego muy entretenido, sin embargo al ser una versión pre-alfa aún tiene varios puntos buenos y puntos malos, entre los que encontramos varios fallos al cargar las partidas, retraso en los movimientos de los personajes, muchos jugadores AFK o que están lejos del teclado, a veces no se pueden agarrar las gemas, demora mucho encontrar una partida, pero esto también se debe a que hay muy pocos jugadores, por lo menos en el servidor de Estados Unidos. Pero también tenemos puntos buenos como la interfaz, gráficos, modo de juego, economía, transacciones transparentes, ya que si se gana la partida, al recibir la recompensa dan el número de la transacción, buena historia de juego en cada personaje, entre otros. Este juego sí vale la pena, ya que en nuestro caso jugamos aproximadamente 2 horas y obtuvimos 2 LIS, que equivalen a más o menos 25 centavos de dólar, que si lo comparamos con Merchcats, juego del que ya le hicimos video, que también se lo dejamos en la sugerencia en este momento, sabiendo que también es de la misma empresa, este mismo valor en LIS se obtuvo jugando casi una semana. Pero recordemos que este token aún no se puede negociar, ya que no está listado en ningún exchange, por lo que puede llegar a subir de valor, así que para nosotros Legends of Listeria sí vale la pena. Si esta información te pareció relevante, dale like y suscríbete, para que cuando inviertas en proyectos de criptomonedas y NFTs, multipliques tu dinero al entender mejor el mundo de las criptomonedas. Además, así estarás actualizado en más juegos NFT e inversiones, o mira nuestros videos para que inviertas tu tiempo y dinero de la mejor manera. Si tienes recomendaciones o dudas, déjalas en los comentarios y estaremos pendientes.